Vamos a ver, está grabando muy bien. Muy buenas noches a todos, estimados profesionales. Les agradecemos a ustedes por el tiempo, pues, ¿no? Por su tiempo de conectarse a este evento, a este webinar gratuito organizado por nuestro capítulo peruano RAE, Perú. Entonces, en esta oportunidad vamos a presentar el tema automatización BMS para edificios comerciales y hospitales, ¿no? Que estará a cargo de nuestro ponente, el ingeniero Enrique Rocafuerte Díaz. El ingeniero Enrique Rocafuerte es ingeniero electrónico colegiado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Egresado en el año 2000, ¿no? Hace 21 años. Se desempeñó como jefe de proyectos en Wexfire, Sudamérica, de 2004 a 2008. Es fue gerente de ingeniería en Automatic Solution del 2009 al 2015, ¿no? También ha tenido el cargo de prosecretario, ¿no? Del capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima, ¿no? En el Colegio de Ingenieros del Perú, del año 2019 al 2021, justo en la gestión actual. Es director de comunicaciones, es director de comunicación del capítulo peruano de NFPA, ¿no? También se desempeña como miembro del Comité de Normas de Protección contra Incendios de INACAL, ¿no? Es coordinador del diplomado, ¿no? Fue coordinador del diplomado de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el año 2017 al 2019. También es coordinador del curso Principios de Diseño de Hospitales de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Actualmente en este periodo 2021, ¿no? Es especialista en comunicaciones del equipo de trabajo funcional de gestión de tecnología en salud del Hospital María Auxiliadora, ¿no? En este año actual, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, doy pase al ingeniero Enrique Rocafuerte, ¿no? Para que comience con su presentación. Adelante, Enrique. Gracias, Alfredo. Gracias al capítulo Perú de la ASHRAE y gracias a todos los presentes por asistir. Voy a tratar de hacer mi máximo esfuerzo para que el tema del BMS pues queden conceptos claros en todos ustedes, principios básicos, eh, tipos de sistemas de BMS en diversas edificaciones. Bueno, vemos en pantalla diversos iconos que representan el sistema eléctrico, el sistema sanitario, la iluminación, el aire acondicionado y el dióxido de carbono. Pero vemos que hay un icono de iluminación que es el foco incandescente o de filamento. La pregunta sería si hoy en día alguna edificación contemplaría iluminación incandescente. Por supuesto que no, ¿no? Ya hoy en día la tendencia es que la iluminación sea LED, por un tema de eficiencia energética y por un tema también de potencia, ¿no? Lumínica. Entonces, la pregunta inicial sería, ¿qué es BMS? ¿Será BMS SCADA? Muchos se hacen esa pregunta, muchas licitaciones públicas y privadas salen al mercado como BMS cuando es SCADA y SCADA cuando es BMS. No es SCADA. ¿Será BMS domótica? Yo soy actual directivo en el Colegio de Ingenieros y todavía me cuesta trabajo explicar a diversos colegas que indican que el BMS es domótica. Y no lo es. La domótica es automatización para casas.
¿Será BMS inmótica? Sí, sí es inmótica. La inmótica son los sistemas de automatización para edificios. Pues ahí sí estamos calzando con la definición de BMS. Perdón, BMS son las siglas en inglés de Building Management System, Sistema de Administración de Edificios. El BMS maneja diversos protocolos de comunicación. Entre ellos, el más popular es el BACnet, que es un protocolo definido y desarrollado por la SRAE, con más de 40 años, ¿no?, de existencia. Pero también tenemos el protocolo Modbus, ¿no?, que sí nació en el ámbito industrial, donde es de aplicación los sistemas SCADA. Luego apareció el Longworks en los Estados Unidos, que es otro protocolo de comunicación orientado a aplicaciones como domótica y algunas aplicaciones en inmótica. Y en simultáneo apareció el protocolo KNX en Europa, que es muy similar al protocolo norteamericano Longworks, pero de muy alta difusión en los países europeos. Por eso que en los años recientes hemos podido ver en el Perú muchos fabricantes y controladores que manejan protocolo KNX justamente porque provienen de España u otros países europeos. ¿Y cuándo nació el BMS? El BMS nació en el año de 1968, en la General Motors, en una planta ensambladora en los Estados Unidos, de la General Motors. Se lanzó un concurso en una planta, en una línea de producción de partes de automóviles, donde se trabajaba con tableros de relés, que son estos. Los relés, pues, son tableros enormes que hacían un ruido ensordecedor, que se malograban constantemente y había que cambiarlos en producción. Y bueno, General Motors lanzó este concurso para que desarrolladores desarrollen una alternativa a estos tableros de relés. Y es así como en ese año el ganador de este concurso fue este señor, Dick Morley, que ya falleció en el año 2017, que se le considera el padre del PLC. Él ganó este concurso presentando el PLC, que no era más que varios relés manejados por un controlador, un microcontrolador, ¿no?, el cual podía programarse y podía reemplazar, unos cuantos PLCs podían reemplazar a todo un tablero de relés. Esos fueron los primeros PLCs que desarrolló Dick Morley y su equipo, que reemplazaban a estos tableros de relés. Se difundieron rápidamente en la industria y se programaban mediante estos diagramas. Ustedes, estoy seguro que hay muchos electrónicos presentes y saben lo que es este diagrama. Es un diagrama ladder o escalera, mediante el cual se programan los controladores lógicos programables o PLCs. Entonces, se difundieron rápidamente en los 70s los PLCs en la industria. Esto nació en la industria, pero también surgió la necesidad de controlar a los PLCs mediante computadoras, que ya eran populares en los 70s,
Y es así como nace el sistema SCADA, que es un sistema de supervisión, control y adquisición de datos. Mediante el SCADA podían conectarse muchos PLCs mediante una red de topología estrella y o anillo, y podían ser gobernados y programados desde una sola estación de control, ¿no? Es así como nace uno de los primeros protocolos para PLCs, ¿no? Que es el Profibus y también el Modbus. Entonces, recordemos que esto nació en la industria. Ahora, lo que queremos analizar es el salto del SCADA al ambiente de los edificios comerciales, llámense edificios de oficinas, centros comerciales, principalmente, ¿no? ¿Y por qué nace esta necesidad, ¿no? Por el alto consumo eléctrico en los edificios, ¿no? Que se registró a partir de los años finales de los 70 y la década de los 80. Es decir, cuánta electricidad consumen los edificios en los Estados Unidos. Este es un cuadro del año 2013, ¿no? Donde solamente los edificios consumen casi el 50% del consumo eléctrico en los Estados Unidos. Entonces, tenía que desarrollarse una forma de ahorrar energía, de hacer eficiente el consumo eléctrico en los edificios comerciales. Y estos estudios lo que revelaron fue de que el aire acondicionado era el sistema que más energía eléctrica demandaba en un edificio comercial. Con sus siglas HVAC, Heating, Ventilating, and Air Conditioning. Consumo eléctrico del sistema de HVAC en edificios. 55% del consumo eléctrico se lo lleva el aire acondicionado. Aproximadamente la cuarta parte iluminación y un 20% todo lo demás. Estos son los sistemas de aire acondicionado de mayor uso en edificaciones comerciales, llámense los chillers, las UMAS, los sistemas tipo paquete, los sistemas VAV de volumen variable, los sistemas de confort, tanto lo que es expansión directa o agua helada, son los sistemas que más energía eléctrica consumen en una edificación comercial. Y es ahí donde apunta el hecho de desarrollar una técnica para ahorrar energía en estos sistemas. Es así como surge el BMS. Entonces, surge el concepto de control digital directo, o DDC. Aparece en los 90 como una alternativa de solución y control y monitoreo de los distintos sistemas de HVAC existentes en edificios comerciales. Un sistema DDC basado en controladores DDC y software BMS viene a ser la versión para edificios comerciales de la solución PLCs y software SCADA para la industria. No se olviden, DDC, control digital directo. DDC, edificios comerciales, SCADA, industria. Este es un controlador DDC clásico que tiene su entrada de alimentación normalmente 24 voltios, que pueden ser AC o DC.
Normalmente su salida de datos digitales, una salida de datos analógicos y un bus de comunicación. Es un resumen, ¿no? Actualmente ya los controladores traen otras interfaces, pero este es un controlador DDC clásico. Alimentación eléctrica estabilizada, entradas y salidas analógicas, entradas y salidas digitales, y el bus de comunicación BACnet, porque justamente por haber surgido el BMC de la necesidad de hacer más eficientes y que consuman menos electricidad los sistemas de HVAC, es que se desarrolló el protocolo de comunicación BACnet. Ahora sí, no importa, voy a correr. BACnet nativo. A ver. Okay, lo normal entonces, es que tenemos, bueno, aquí tenemos un edificio con diversos sistemas de aire acondicionado. Entonces, la idea de automatizar estos sistemas de aire acondicionado en dichos edificios es colocando un controlador DDC en cada uno de ellos, ¿no? Un controlador DDC en el tablero de control del chiller, un controlador DDC en las UMAS, en los VADs, en los paquetes, etcétera. Y mediante el protocolo de comunicación BACnet, todo llega hacia un controlador maestro y hacia una PC. Bueno, ahí se ha dibujado una PC noventera, seguramente con Windows 95, que es donde comenzó a expandirse a los sistemas de BMS. Este fue uno de los primeros sistemas BMS fueron para hacer más eficientes los equipos de aire acondicionado. Se habla del tema de protocolos abiertos porque, digamos, ¿qué pasó en esta década de los 80s y 90s? Así como apareció el BACnet, el Modbus y el Longworks, diversos fabricantes de controladores de BMS también desarrollaron sus protocolos propietarios. KNX en Europa. Es decir, entonces existió la tendencia por parte digamos, de los fabricantes, los principales fabricantes y del mercado de BMS, de que se trabajase con protocolos abiertos, ¿no? Se trabajase con BACnet, Modbus, Longworks, KNX, y se vaya dejando de lado los protocolos propietarios que amarraban, digamos, a los propietarios a trabajar con la marca del controlador, con la marca del software de BMS, y si había que hacer una ampliación o una modificación del sistema, pues solamente se le podía comprar los equipos a ese fabricante, ¿no? La idea es que ellos trabajen con protocolos abiertos, cosa que cualquier expansión o modificación sea independiente de la marca. Inicialmente se manejó la arquitectura maestro-esclavo para diseñar los sistemas de BMS en edificios comerciales. Es decir, yo tengo controladores DDC, controladores de campo distribuidos en todo mi edificio, en todos mis equipos de HVAC, en todos mis tableros de iluminación, en mi sistema sanitario, y todos estos controladores esclavos se conectan con un maestro. ¿Cuál es la diferencia entre un controlador maestro y un controlador esclavo? Además del precio, que es muy distinto, los controladores esclavo hablan uno o dos protocolos, que pueden ser BACnet o quizás Longworks. Sin embargo, el maestro es el único que habla BACnet y además habla Ethernet. Es decir, en la arquitectura maestro-esclavo, el maestro se podía conectar a una red LAN y a través de la red LAN, mediante software de BMS, controlar el maestro y controlar y programar
todos los controladores del sistema del edificio. Ahí está el bus, que es un bus BACnet, pero el maestro podía conectarse, todavía se instalan sistemas de BMS con arquitectura maestro-esclavo, ¿no? Pero ya esa tendencia está cambiando, ahora los sistemas son IP. Bueno, y él se conecta mediante Ethernet a la red LAN, a la red de computadoras. Bueno, ¿y qué se conectan a los controladores de campo? A los controladores DDC. Se conectan sensores. ¿Cuántos tipos de sensores existen? Existen N tipos de sensores. Tenemos termistores, sensores de temperatura, sensores ultrasónicos de nivel de cisterna, switches de corriente, presostatos, sensores de dióxido de carbono, y hemos puesto ahí la imagen de un sensor, de un medidor de BTUs, es un medidor de energía. Ese medidor puede, además de medir el caudal de agua helada que ingresa a un locatario en un centro comercial, también mide la temperatura de ingreso y de retorno. Mediante ese dispositivo se puede medir el consumo de BTUs de un locatario, ese consumo real de agua helada, de aire acondicionado de ese locatario, ¿no? Entonces, existen muchos tipos de sensores. Estos sensores pueden ser del tipo on-off, pueden ser una señal abierto o cerrado, o pueden mandar una señal de corriente que va de los 4 a los 20 miliamperios. En toda esa escala, los sensores pueden enviar diversos tipos de corriente que son registrados por el controlador de campo y enviados al controlador maestro, y eso ser interpretado mediante el software de un nivel determinado, ¿no? Un nivel, por ejemplo, en el caso de la cisterna, ¿no? 4 miliamperios vacía y 20 miliamperios máximo nivel, ¿no? Además de los sensores, hoy en día también están los medidores multifunción, ¿ya? Y los variadores de frecuencia. ¿Qué sucede? Que nosotros normalmente, como vamos a ver más adelante, a un sistema de BMS tú lo puedes integrar el sistema, además del sistema de HVAC, el sistema de eléctrico, el sistema de iluminación, el sistema sanitario, la seguridad electrónica. Pero en el caso específico del sistema eléctrico, pues nosotros registramos en el sistema de BMS la corriente, el voltaje, potencias activas, reactivas o aparentes de los tableros de energía, ¿no? De los tableros eléctricos del edificio, del centro comercial. Y eso lo hacemos mediante los medidores multifunción, o también le llaman analizadores de red, pero no es un medidor multifunción cualquiera, es un medidor multifunción que trae un puerto de comunicación Modbus RTU. Entonces, al momento de hacer el diseño del sistema de BMS para edificación, tiene que haber una coordinación con el ingeniero electricista para que al momento de realizar la especificación técnica, dichos tableros incluyan medidores multifunción con bus de comunicación Modbus RTU. El costo es distinto de un medidor que no lo tiene. Pero con el puerto, pues yo lo puedo conectar a un bus de comunicaciones y puedo conectarme directamente al controlador maestro y puedo tener toda la información de ese tablero eléctrico en mi sistema de BMS. También existen los variadores de frecuencia que van normalmente en los tableros de las bombas del sistema de presión constante, ¿no? U otros también equipos que también manejan variadores de frecuencia, en los sistemas de aire acondicionado, en las torres de enfriamiento, etcétera, se usan variadores de frecuencia. También existen de los dos tipos, los que variadores de frecuencia sin puerto de comunicación y los que traen un puerto de comunicación Modbus RTU. Entonces, el precio es distinto,
pero si yo, por ejemplo, quiero saber el estado del sistema de presión constante, si las bombas están prendidas o apagadas, yo tengo que coordinar con el ingeniero sanitario para que al momento de hacer el diseño de los tableros de control de los sistemas de bombas, los variadores de frecuencia incluyan un puerto de comunicación Modbus RTU, y yo, a través del puerto de comunicación de mi controlador de campo, yo puedo saber el estado del sistema de presión constante. Estas son electroválvulas y medidores de flujo que también se pueden conectar al sistema de BMS. Tenemos una electroválvula en el lado izquierdo que tiene una tarjeta de comunicación BACnet. Yo puedo gobernar esta electroválvula. Se usa, por ejemplo, en los sistemas de chillers, en configuración primario variable. Puedo usar una electroválvula BACnet. Y también tengo medidores de flujo electromagnéticos, como la foto de la derecha, que se usan para medir caudal, ¿no? Medidor de flujo de los sistemas de abastecimiento de agua en un edificio comercial, ¿no? Estos se conectan directamente al bus de comunicación de mi sistema BMS. Este es un tablero de control BMS, que es normalmente el que va a ir al lado de un tablero de presión constante, o de un sistema de HVAC, de un equipo de aire 100% exterior, de una manejadora de aire de este tipo, de un paquete, ¿no? ¿Y qué es lo que los componentes de un tablero de control BMS? Principalmente el controlador de campo. Luego están las borneras. Luego está el transformador, ¿no?, que alimenta y con su fuente de poder al controlador de campo. Y finalmente mi interruptor. Son esos los 4 elementos que, digamos, conforman un tablero de control BMS de un sistema determinado. Lo único que va a variar va a ser el tipo de controlador, dependiendo del número de entradas y salidas que requiera ese sistema para ser monitoreado y o controlado. Estas son otras configuraciones actuales. Ya, digamos, ya se está dejando de usar la configuración maestro-esclavo. Hoy en día ya los principales fabricantes de sistemas de BMS, de controladores para BMS, pues ya, digamos, son IP. Ya el BACnet corre sobre IP, el Modbus corre sobre IP. Lo único que traen estos controladores son puertos Ethernet. Se conectan directamente mediante un cable de red a la red LAN, y yo puedo, digamos, saber el estado de cualquier sistema, ¿no? Ya esta es una tendencia mundial. Ya, digamos, en el Perú ya hay proyectos con controladores de campo IP, ¿no? Y bueno, digamos, es lo que es el estándar actual. Ya todos los sistemas, ya también he visto hospitales que se están haciendo con controladores IP. Bueno, esto es Internet de las Cosas, IoT, para BMS. Ya algunos fabricantes están incluyendo, pues, que los controladores ya puedan conectarse por Wi-Fi, por Bluetooth, a los access points de mi red LAN dentro de mi edificación, y yo a través de tablets, a través de smartphones o laptops, yo puedo monitorear y controlar iluminación, sistema sanitario, HVAC, el sistema de videovigilancia, el sistema de control de accesos, elevadores, etcétera, ¿no? Entonces, gracias al Internet de las Cosas, se está migrando ya el sistema de BMS a
a lo que es Internet de las Cosas, IoT. ¿Qué otros sistemas se pueden integrar al BMS dentro de un edificio? Pues tenemos la iluminación, el sistema eléctrico, el sistema de presión constante, el sistema de abastecimiento de agua del edificio y la seguridad electrónica. En el caso de la iluminación, pues ha habido una evolución en lo que es sistemas de iluminación. Ahí tenemos el foco incandescente, luego tenemos las lámparas de sodio, mercurio y los fluorescentes. Bueno, este es un congreso que se hizo en Lima hace algunos años, justamente por el tema del calentamiento global. La idea es que a partir de ahora, pues el consumo de energía eléctrica disminuya, los sistemas se hagan más eficientes justamente para evitar que salga más CO2 al ambiente y esto produzca el efecto invernadero. La idea es disminuir la emisión de CO2, ¿no? Que es, digamos, los sistemas eléctricos, el sistema de abastecimiento de energía, quizás es el sistema que más CO2 emite. Entonces nosotros, mediante el sistema de BMS, estamos logrando eso, ¿no? Disminuir la emisión de las emisiones de CO2. Estos, a inicio de los años 2000, aparecieron los famosos focos ahorradores, que sí, pues consumían mucho menos que los focos incandescentes, pero ya, y algo apareció con la aparición de los sistemas fluorescentes y los focos ahorradores, pues aparecieron los primeros protocolos de comunicación para luminarias de este tipo, con el protocolo DALI. Yo podía controlar, que normalmente está alojado en el driver de este tipo de luminarias. Entonces yo podía, si mi controlador aceptaba, además de BACnet o Modbus o Longworks, también algunos controladores manejan el protocolo de comunicación DALI, y yo podía prender o apagar o dimear luminarias, ¿no? Balastro electrónico DALI o driver. Y a partir del 2010 se comenzaron a hacer muy populares las luminarias del tipo LED, que es el estándar mundial de iluminación. Es el que produce mayor potencia lumínica y menor consumo de energía. Entonces, ya las luminarias, ya los hospitales hoy en día, los edificios, todos se diseñan con sistemas de iluminación LED, y estos también se manejan con drivers, que ya hoy en, esta es una comparación de el consumo de luminaria incandescente, halógena, fluorescente y LED. Como pueden ver, la iluminación LED es 10 veces menos que la iluminación incandescente. Ya actualmente los drivers de luminarias LED manejan el protocolo de comunicación DALI 2. Principales fabricantes de controladores de BMS ya incorporan el protocolo de comunicación DALI 2. Entonces, si nosotros estamos interesados en que el sistema de iluminación de mi hospital o de mi centro comercial se integra a este BMS, pues los drivers deben manejar protocolo DALI 2. Y mi controlador de campo de mi marca de BMS también. Este es un controlador de campo que tiene un bus de comunicación DALI, y gracias a ese bus de comunicación, pues yo puedo conectar a él diversos artefactos de iluminación. Y como lo dije, puede prender, apagar, dimear la luminaria, y este controlador, además de tener el puerto de comunicación DALI, se conecta directamente a la red LAN, a la red de computadoras, mediante el protocolo BACnet IP. Es un controlador IP de los modernos. Bueno, la automatización BMS de iluminación yo le he dividido en 6. Nosotros podemos
automatizar la iluminación, podemos prender y apagar luminarias on-off. Puedo controlar la iluminación mediante sensores de presencia, mediante horarios. Puedo dimear mis luminarias. Puedo usar sensores crepusculares. Bueno, le hemos puesto ahí el control de persianas. Bueno, en realidad por un tema de que muchos fabricantes incluyen, al momento de incluir los controladores de iluminación, pues también incluyen la función de control de persianas. Bueno, el on-off es simplemente prender y apagar el interruptor del circuito o de la luminaria. Es el control más básico de una luminaria. El presencia, pues yo conecto o instalo un sensor de presencia en el techo o en pared, y ese sensor de presencia pues está conectado a una entrada digital de mi controlador de campo, y mi salida de ese controlador de campo está conectado al interruptor del tablero de iluminación, y cuando pues detecte la presencia de personas, simplemente se va a prender la luz por un periodo de tiempo. Este sistema se usa mucho en hotelería, se usa mucho en sótanos de estacionamiento. Ustedes lo han podido ver seguramente. Este es el control de iluminación por presencia. Bueno, por horarios, yo puedo, digamos, prender y apagar luminarias en exteriores por horarios, de manera sencilla. Digamos, desde el mismo BMS yo puedo, mediante un controlador de campo, pues y programando el horario, prenderlo y apagar, sin necesidad de usar temporizadores en los circuitos de iluminación, ¿no? De todo esto se encarga el BMS. Yo puedo dimear la iluminación, puedo hacerla más intensa, o puedo disminuir su intensidad, siempre y cuando pues, la luminaria cuente con un protocolo de comunicación que me lo permita, ¿no? En este caso es DALI 2. Los sensores crepusculares, bueno, esto es más para iluminación urbana. Los postes de luz normalmente tienen un sensor crepuscular que, digamos, se instala de la manera como está en la foto de la derecha, pues no. Si está en la parte delantera, la misma luminaria no va a dejar que funcione, no tiene que darle la cara posterior, y lo único que hace es que cuando la intensidad solar pues disminuye a pasar el día y la noche, pues cierra un contacto y la luminaria se prende, y así cuando se llega a la madrugada pues se apaga, ¿no? Igualmente el control de persianas muy popular en Estados Unidos, en Europa, pues yo puedo controlar las persianas en mi edificio comercial. También tal cual lo hago con mis luminarias, ¿no? Ahora, objetivos del BMS, pues tenemos lo que es principalmente la eficiencia, el menor consumo de energía, el menor costo de operación y el confort de las personas que habitan en estos edificios. Esos son, digamos, un resumen de los 4 objetivos del sistema BMS. Cuando yo propongo un sistema de BMS para un hospital, por ejemplo, ¿en qué momento lo hago? A mí hace unos años me llegó una solicitud de un hospital para diseñar el sistema BMS, y el hospital ya estaba construido y ya estaba a punto de ser inaugurado. Entonces yo hablé con estas personas y yo les dije pues, era un poco tarde para hacer el diseño del sistema BMS, ¿no? Normalmente el diseño de un sistema BMS se inicia con una matriz de puntos,
y es antes de iniciar el proyecto de construcción de la edificación. Yo debo reunirme con diversos especialistas al momento de la elaboración del expediente técnico y definir mediante mi matriz qué sistemas son los que se van a monitorear y o controlar desde el BMS. La matriz, pues, tiene los sistemas mecánicos de mi edificio, tiene todos los sistemas de iluminación, todos los tableros eléctricos de mi edificación, todos mis sistemas sanitarios y mi seguridad electrónica. Este es un extracto de una matriz de puntos. Por ejemplo, se han puesto los sistemas mecánicos del sistema de HVAC, mi planta de agua helada, el chiller, el sistema de extracción de monóxido en sótanos, el medidor de BTUs en locatarios, que es un centro comercial, y yo defino los equipos a controlar. Es una propuesta, ojo. Tengo que definir también las entradas y salidas en controladores de estos sistemas, los parámetros que yo voy a monitorear y o controlar, y definir el número de entradas analógicas, digitales y salidas, y el bus de comunicación. Entonces, yo reunido con los demás especialistas y con el cliente, es que yo defino el alcance del sistema de BMS. Porque un sistema de BMS básico puede controlar solamente el sistema chiller del edificio. Un sistema económico, u otro sistema solamente puede medir, de repente, medir el nivel de agua de mi cisterna. Pero por ahí hay un cliente que quiere que, además del sistema sanitario y además del sistema de HVAC, pues también el sistema, monitorear el sistema eléctrico, integrar mi seguridad electrónica, y pues un sistema BMS de pasar de, digamos, de $10,000, llega a costar $100,000 o $200,000, ¿no? Dependiendo del alcance de mi matriz. Entonces es muy importante definir la matriz al inicio del proyecto, no cuando el proyecto ya está terminado. Cuando el proyecto ya está terminado, uno va a ver el hospital, va a ver el centro comercial, el edificio, y el chiller, las UMAS, los paquetes, las cajas BAB no tienen la tarjeta de comunicación, BACnet. Igual mis variadores de frecuencia de los tableros de presión constante no tienen puerto de comunicación Modbus. Ningún driver de mi sistema de iluminación LED maneja protocolo de comunicación DALI. El grabador del sistema de videovigilancia no se puede conectar, no maneja protocolo de comunicación con ningún sistema de BMS. Mi panel de alarma, detección y audio evacuación de incendios no cuenta con puerto de comunicación BACnet IP. Mi sistema de control de acceso no tiene puerto de comunicación BACnet. Entonces, ¿cómo automatizo a esa edificación? Es por ello la importancia de definir la matriz desde un inicio. Todos estos son los actores que intervienen en la elaboración de un expediente técnico de una edificación X. Puede ser un hospital, un centro comercial, un edificio de oficinas, una universidad. Está el arquitecto, está el ingeniero mecánico, el ingeniero electricista. Como ocurre en algunos proyectos, un ingeniero mecánico electricista que ve las dos partidas. Está el ingeniero sanitario, y está el ingeniero electrónico, que es el responsable del diseño del sistema de BMS. Recordemos que estos son sistemas basados en PLC, controladores lógicos programables. Es competencia del ingeniero electrónico. Entonces, uno se tiene que sentar con cada uno de estos especialistas y mostrar la matriz de puntos y acordar con ellos que los diversos equipos que ellos propongan
incluyan las interfaces necesarias en su especificación técnica para que se puedan integrar al BMS. Muy importante la coordinación de todos los especialistas con el especialista de BMS. Bueno, esta es la norma G020 del Reglamento Nacional de Edificaciones que justamente confirman lo que yo les hablo del ingeniero electrónico. En la parte C menciona los planos que deben incluir el expediente técnico del proyecto de comunicaciones, ¿no? Plano de salidas de comunicaciones telefónicas, cable, internet, sistemas de alarma, detectores de humo, sensores de movimiento y sistemas inteligentes, que es el que hace referencia a los sistemas de BMS, ¿no? Además de los circuitos cerrados de TV, que ya no es circuito cerrado de TV hace años, ahora son sistemas de videovigilancia, ¿no? Ya las cámaras pasaron una cosa fue la televisión analógica, de tubo de rayos catódicos, y otra cosa muy distinta es la televisión digital. Entonces ya los sistemas de videovigilancia son digitales, ya no son más circuitos cerrados de televisión. Bueno, los sistemas de control de acceso, sistemas de seguridad, redes de enlace entre computadoras, sistemas de llamada, música ambiental, sistemas de parlantes, sistemas de control de personas, sistemas de control de medios audiovisuales, en lo que sea pertinente, ¿no? Son la competencia del profesional encargado del diseño del sistema BMS es electrónico o telecomunicaciones, norma G020. Ahora, ¿qué sistemas mecánicos yo puedo integrar al BMS? Yo lo he dividido en todos estos, que son los que hicimos del año 2008 al año 2015 en Automatic Solution. Nos tocó instalar sistemas de BMS en varios edificios de oficinas, en varios centros comerciales, en varias universidades. Pues, normalmente los sistemas mecánicos que se pueden integrar al BMS son las plantas de agua helada o chillers, las unidades manejadoras de aire, los equipos de aire acondicionado tipo paquete, el sistema de presurización de escaleras. ¿Por qué integraría yo al BMS la presurización de escaleras? Vamos a verlo ahorita. La inyección de aire fresco también puedo integrar al BMS. La extracción de monóxido en sótanos de estacionamiento. La facturación de agua helada, que es principalmente para centros comerciales y edificios de oficinas. Facturación de agua helada. El monitoreo de CO2. No estoy hablando de monóxido en sótanos. Esto es CO2, dióxido de carbono. El asesino invisible es el nombre que recibe el CO2 en los Estados Unidos. Ustedes saben lo que son edificios con certificación LEED. El monitoreo y control de CO2 en áreas de alto tránsito, reunión de personas, ¿no? Digamos, le da puntaje LEED a una edificación que aspira a una certificación LEED platino, oro, plata, porque tenemos que de alguna forma reducir la concentración de CO2 en estos ambientes de personas, ¿no? Que son principalmente en los lobbies, en las recepciones o en las salas de reuniones de un edificio comercial. Y también puedo integrar al BMS mi sistema de ascensores, siempre y cuando el fabricante pues tenga las interfaces, ¿no?, con algún fabricante de BMS. No es que todos los ascensores se integran con una marca determinada de BMS, no. Ya en el mundo, los que están algunos años en esto, pues sabemos que ciertas marcas de ascensores tienen interfaces con ciertas marcas de fabricantes de BMS. Entonces, al momento que el cliente pida que el ascensor se integre al BMS, pues hay que tener cuidado al momento de seleccionar la marca del BMS, ¿no? No todos los BMS se conectan con todos los ascensores. Este es un sistema chiller, primario constante, secundario variable. Vemos ahí también
que normalmente se conecta al BMS. Los sistemas chiller traen tarjetas de comunicación BACnet. Yo puedo conectar directamente el bus de comunicación, puedo conectar directamente el tablero de control del chiller al bus de comunicación del BMS, puedo prender y apagarlo, pero no puedo hacer más en una configuración primario constante, secundario variable. Ojo, que es, yo no sé, bueno, seguramente al final van a haber algunas preguntas. Yo sé que hay algunos expertos de HVAC presentes hoy en día en la charla. ¿Por qué la gran mayoría de ingenieros mecánicos y mecánicos electricistas al momento de diseñar un sistema chiller lo hacen con configuración primario constante, secundario variable? Cuando es una configuración que ya no se usa en países adelantados desde hace décadas, ¿no? Hoy en día la configuración primario variable es la que se ha impuesto a nivel mundial, y es la que, digamos, al integrarse al BMS puede hacer mucho más eficiente al sistema de HVAC, pero no es mucho lo que se puede hacer con una configuración primario constante, secundario variable, ¿no? A no ser de apagar y prender el chiller. Las unidades manejadoras de aire también, principales fabricantes, al momento de solicitar la unidad, pues se le pide que incluya una tarjeta de comunicación BACnet, ¿no? Entonces yo puedo conectar directamente al bus de comunicación y prender y apagar y monitorear mi manejadora. El sistema de presurización de escaleras, yo tengo, bueno, me ha tocado visitar varios edificios donde el sistema de presurización de escaleras está, bueno, instalado correctamente de la parte mecánica. Sin embargo, veo que en muchos casos no se incluyen los detectores de humo para ducto en el ingreso del ducto de ventilación en la azotea. Entonces, esto es muy importante. Los detectores de humo para ducto. Puede darse el caso de que el incendio se inicie en la azotea y se active el sistema de alarma y detección de incendios, que es el que va a activar al sistema de presurización de escaleras, y se comience a inyectar aire con humo en la única vía de evacuación. Bueno, sabemos que por Reglamento Nacional de Edificaciones, esta edificación debe tener 2 escaleras de evacuación. Pero no nos olvidemos de incluir su detector de humo para ducto. Entonces, nos tocó una edificación en un centro comercial muy conocido aquí en Lima, donde el gerente de mantenimiento nos explicó, pues, de que por una norma no se podían usar las escaleras de evacuación, la gente tenía que usar los ascensores dentro de este edificio, y pues esta escalera de evacuación con sistema de presurización, pues estaba cerrada mucho tiempo. Y se comenzó a llenar de moho, se comenzó a llenar de malos olores, y entonces decía pues que la única forma era encendiendo el presurizador, la única forma de limpiar toda esta escalera de evacuación, de toda esta contaminación, justamente porque nadie abría y cerraba las puertas, estaba prohibido su uso. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces es un service, la empresa que se encarga del mantenimiento del edificio, y pues estas personas van rotando y no todas tenían la experiencia de subir a la azotea, abrir un tablero de control de un sistema de presurización y activar directamente desde el interruptor del tablero pues al sistema, ¿no? Podían hacerlo mal, algunos no sabían. Entonces nos pidieron integrar el sistema de presurización de escaleras al BMS, que desde el mismo software pues puede prenderse y apagarse el sistema, o podemos programar, digamos, en ciertas fechas que el sistema se active a modo de prueba y a modo también de descontaminación de todo el ambiente de la escalera, ¿no? Es por ello que también se recomienda integrar el sistema de presurización de escaleras al BMS. Ok, ¿y qué sistemas eléctricos puedo yo integrar a mi BMS? Están los tableros eléctricos principales,
están mis tableros de iluminación exterior, están mis tableros de iluminación interior, el grupo electrógeno, facturación eléctrica principalmente para edificios comerciales y, bueno, edificios de oficinas. Y ahí está la subestación y le he puesto con un asterisco. Me tocó dar una charla hace unos años donde un ingeniero electrónico que también desarrolla expedientes técnicos me dijo que en el sistema de BMS él incluía interruptores en el transformador para desconectar la subestación eléctrica en caso de que se eleve la temperatura. Y yo me preguntaba, ingeniero, ¿y por qué hace usted, por qué coloca usted esos interruptores? Le digo, o sea, normalmente una subestación eléctrica, digamos, es automática, las modernas, y normalmente están sujetas a un contrato de mantenimiento y garantía. Entonces yo, digamos, la subestación eléctrica, pues lo único que yo puedo hacer desde mi BMS es monitorear sus parámetros de corriente, tensión y potencia, más nada, ¿no? Pero controlar una subestación de BMS, pues no, para eso no es el BMS, ¿no? Al menos no para la subestación. Esta es una sala de tableros eléctricos principales. Tenemos tableros de fuerza, tableros normales, tableros de emergencia, tableros de transferencia, tableros de energía estabilizada, etc., ¿no? Entonces yo, ya como mencioné hace un momento, todos estos tableros, ninguno de ellos los va a controlar el BMS, solamente yo voy a monitorear mis parámetros de voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, ¿no? Todos los días, mensualmente, de repente hacer cuadros comparativos de consumo mensuales, hacer un contraste con el recibo eléctrico del proveedor. Todo esto pues me va, para esto en mi sistema de BMS, principalmente en los sistemas eléctricos, ¿no? Para yo hacer un contraste de lo que me están cobrando y de lo que realmente estoy consumiendo. Y según el análisis del responsable del tema de mantenimiento, eficiencia energética del establecimiento, pues quizás poder hacer eficiente el sistema, detectar, digamos, que ciertos tableros tienen un consumo superior a lo normal en unos meses, porque para todo esto me sirve mi sistema de BMS en la cuestión de tableros eléctricos. Y justamente ese monitoreo lo hago a través de los medidores multifunción con puertos de comunicación, Modbus RTU o Modbus IP. Entonces, mis tableros de iluminación también yo los puedo integrar al sistema de BMS. Pero ¿qué es lo que pasa? Este es un tablero de iluminación interior y este es un tablero de iluminación. Si los tableros están diseñados de esta forma tradicional, mediante interruptores termomagnéticos, pues si ya está definido así, pues es muy poco lo que yo puedo hacer con BMS, ¿no? O sea, si desde un inicio se hubiera acordado con el ingeniero electricista que estos tableros iban a ser controlados, entonces yo colocaba un circuito con entradas digitales y definía que definía que mis interruptores termomagnéticos incluían también un switch con entrada digital para yo poder encenderlo y apagar desde un controlador de BMS, o que mi tablero, como son los tableros de la torre del Banco de la Nación en la Javier Prado, pues sea un tablero con bus de comunicación BACnet, ¿no? Los tableros de iluminación en esta edificación tienen bus de comunicación BACnet. Así se importaron, así se instalaron. Yo puedo prender y apagar mis luminarias desde el BMS. Y si no, pues desde los mismos drivers
ya no desde el tablero, sino desde los drivers de las luminarias, yo poder prender y apagarlas mediante DALI 2. El sistema de grupo electrógeno también yo tengo que, al momento de hablar con el ingeniero electricista o mecánico electricista, al momento de definir el grupo electrógeno, pues de que se incluya una tarjeta de comunicación Modbus o Modbus RTU o Modbus IP, ¿no? De tal forma de yo poder tener en mi sistema BMS el estado del grupo electrógeno en todo momento. Y en el caso de que, bueno, en el tanque de combustible diésel, incluir un sensor de nivel de combustible que esté conectado también a mi bus de comunicaciones o a un controlador de campo. Para yo también saber en todo momento el nivel de petróleo de mi grupo electrógeno. Esta es la subestación eléctrica, estos son los transformadores y las celdas de derivación que componen mi subestación. Pues no es mucho lo que yo puedo hacer acá desde el BMS, a no ser de monitorear mis celdas, quizás colocar un sensor de temperatura en este ambiente, que pueda estar conectado a un controlador de campo que me pueda registrar el nivel de temperatura en dicho ambiente, ¿no? Pero control en una subestación, no. Monitoreo. Bueno, los sistemas sanitarios que yo puedo integrar a mi sistema de BMS, el sistema de presión constante, de abastecimiento de agua, sistemas de regadío, el sistema de agua caliente, puedo el nivel de cisternas y facturación de agua, que es para también edificaciones comerciales. Entonces, lo que yo hago en un sistema de presión constante de abastecimiento de agua, pues, si mi tablero de bombas de presión constante incluye un puerto de comunicación Modbus RTU, pues lo conecto al controlador de campo, que también tiene un bus de comunicación Modbus RTU, y si tiene un bus de comunicación Modbus IP, pues lo conecto directamente a la red LAN. ¿Okay? Entonces, yo en esta configuración maestro-esclavo, pues el maestro registra toda la información del variador de frecuencia del tablero de control de presión constante, le envía a la PC y también envía la información del sensor nivel de ultrasónico que está instalado en la parte alta de mi cisterna. Entonces yo en mi software de BMS puedo saber el estado de las bombas y el nivel de cisterna. Este es un sistema de, digamos, BMS para un sistema de presión constante. Bueno, la seguridad electrónica también puedo integrarla al sistema de BMS, puedo integrar el sistema de videovigilancia, el sistema de control de accesos, el sistema de detección y alarma de incendios y finalmente mi sistema de alarma e intrusión, que no es mi sistema de detección y alarma de incendios. Ojo, son sistemas distintos. Este es mi sistema de videovigilancia, cámaras IP discretas, tipo domo o minidomo, en baldosa de falso cielo, o disuasivas en postes para exteriores, o en pared en interiores, y cámaras domo PTZ móviles, ¿no? La idea es que hoy en día, pues, la resolución de una cámara por ningún motivo debería ser menor a 2 megapíxeles, ¿no? O, lo que es lo mismo, Full HD, que es la resolución mínima que hoy en día deberían tener todas las cámaras de videovigilancia, ¿no? Full HD. No, ya hay sistemas 4K, ojo, en el Perú están instalando sistemas de resolución 4K, que es, ustedes saben, 4 veces Full HD, ¿no? Y en China ya se están instalando, la policía está comenzando a instalar cámaras de videovigilancia 8K. Entonces, ¿cómo integro yo mi sistema de videovigilancia al sistema de BMS? Pues lo hago mediante el grabador de red, o NVR, sus siglas en inglés, Network Video Recorder. Entonces yo
tengo que confirmar si el NBR de este fabricante tiene interfase de comunicación con la marca del BMS que estoy proponiendo. Entonces, si es así, entonces yo pues hago mi especificación técnica de tal forma de que asegure de que el grabador del sistema de videovigilancia se va a poder conectar con la plataforma de BMS propuesta. Dice, si el proyecto contempla integrar el sistema de cámaras de videovigilancia al BMS, entonces el NBR debe ser compatible con dicho BMS de ley. De otra forma, no voy a poder integrar el sistema de cámaras al BMS. No siempre se requiere integrar el sistema de cámaras al BMS. Yo creo que es una exquisitez, es una de algunos clientes que lo quieren así. Normalmente los sistemas de videovigilancia de marcas de prestigio, pues traen su software de control y monitoreo, digamos, completo, pero hay casos, pues, donde el cliente sí quiere que se integre al BMS, que si alguna persona ingresó por una puerta que no debía ingresar, pues el sistema de BMS me muestre el video de la cámara en la plataforma de BMS en ese momento, pues, y en esos casos sí corresponde, ¿no? Pero, digamos, edificios comerciales, pues no lo veo tan demandante, ¿no? Va a depender de las características del proyecto. El sistema de control de accesos también lo puedo integrar al BMS siempre y cuando mi plataforma de control de accesos pues sea compatible con la marca BMS propuesta. Un sistema de control de accesos normalmente tiene estos 4 elementos: la lectora de proximidad o proximidad y biométrica, o proximidad, biométrica y teclado al ingreso, mi pulsador de salida para egreso, mis cerraduras electromagnéticas en el marco de la puerta y el contacto magnético. Son los 4 elementos. A veces el contacto magnético está incorporado en mi cerradura electromagnética. A veces son ambientes críticos que además de controlar el acceso, también quiero controlar el egreso. Entonces en ese caso se coloca pues 2 lectoras, ¿no? Una para entrada y otra para salida. Entonces yo me tengo que asegurar de que mi panel, si el proyecto contempla integrar el sistema de control de accesos al BMS, entonces el controlador de accesos deberá ser compatible con dicho BMS, de otra forma no van a conversar. Bueno, y el sistema de detección, alarma y audio evacuación de incendios. Estos son los elementos típicos de un sistema de detección, porque una cosa es alarma y detección de incendios, y otra cosa muy distinta es alarma y audio evacuación de incendios. Las normas técnicas de salud 119, 113 y 110 para hospitales nivel 3, nivel 2 y nivel 1 dicen claramente detección, alarma y audio evacuación de incendios. Yo debo colocar parlantes de audio con mensajes en español para evacuar. No solamente sirenas. Esa es la diferencia. ¿Okay? Y además, bueno, estos son los elementos típicos de un sistema de detección, alarma y audio evacuación: los detectores de humo, parlantes, sirena con luz estroboscópica, pulsadores de alarma y el detector de humo para ductos para el sistema de presurización de escaleras. Ahí está. Entonces yo, digamos, si el proyecto, el cliente va a querer que el sistema de detección, alarma de incendios también es integrado al BMS, entonces mi panel de alarma y audio evacuación de incendios debe incluir un puerto de comunicación BACnet IP. Normalmente es BACnet IP. Entonces yo ya con ese puerto de comunicación puedo integrar el sistema de detección, alarma, ¿no?, a mi sistema de BMS. Un aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Ojo que es una tarea, es una labor compleja, requiere asistencia del fabricante, requiere bastante trabajo. Es un costo muy distinto instalar un sistema de detección y audio evacuación de incendios normal que el costo de un sistema de detección y audio evacuación
que se integra al BMS del edificio, ¿eh? Es muy distinto. Lo digo en costos por el tema de horas hombre y el costo de ingeniería. Es una labor muy demandante. Si el proyecto contempla integrar el sistema de alarma y audio evacuación de incendios al BMS, entonces el panel de alarma debería incluir un puerto de salida BACnet IP. Y es así, dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el capítulo 7, Salud, en la norma A130, indica en su artículo 84, todo local de salud de 2 o más niveles deberá contar con teléfono para bomberos y un sistema de evacuación por voz. Reglamento Nacional de Edificaciones vigente desde el 2006. ¿Y qué más dice el Reglamento Nacional de Edificaciones? Dice en el capítulo 4 de la norma 130, en su artículo 53, todas las edificaciones que deben ser protegidas con un sistema de detección y alarma de incendios deberán cumplir con lo indicado en esta norma y en el estándar NFPA 72, en lo referente a diseño, instalaciones, pruebas y mantenimientos. El Reglamento Nacional de Edificaciones, en lo que respecta a protección contra incendios, siempre hace referencia a las normas NFPA norteamericanas. ¿No? Recuerden ustedes que la NFPA es la National Fire Protection Association, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de los Estados Unidos. Muchos países en el mundo, principalmente en América, han adoptado estas normas en sus códigos de construcción, en sus reglamentos de edificaciones. Pero en Europa, no. En Europa, en muchos países europeos, pues tienen su propia normativa en lo que respecta a seguridad de protección contra incendios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en tantos hospitales se han instalado sistemas de alarma y audio de evacuación de incendios europeos? Cuando la norma indica que deben cumplir NFPA 72 norteamericana. Entonces, si esos sistemas de alarma y audio de evacuación europeos cumplen, ¿no?, lo del estándar NFPA 72, excelente. Pero si no, entonces ese diseño es incorrecto. Ahora, bueno, la diferencia de un edificio comercial o un edificio de oficinas, un centro comercial, una universidad con un hospital, ¿okay?, que en el hospital, además de todos los sistemas que hemos visto de un edificio comercial que los tiene un hospital, tenemos también planta de gases medicinales, calderas, equipos biomédicos, llamada de enfermeras, nivel de combustible. Son otros sistemas que, con los que contamos en un hospital, que también se pueden integrar al BMS si se incluyen las interfaces correspondientes. Bueno, en el caso del sistema de gases medicinales, pues mi tablero de control debería incorporar una interfase de comunicación en algún protocolo de comunicación abierto, no propietario, y poder conectar mi central de gases medicinales pues al sistema de BMS. Igual en las calderas. El tablero de control de estas calderas, si tienen un variador de frecuencia con puerto de comunicación, pues se van a poder conectar al sistema de BMS. O, dependiendo del tipo de caldera, bueno, hay que reunirnos con el mecánico electricista responsable del diseño de este sistema y ver la forma de que ya sea por el tablero o por una interfaz de variador de frecuencia, integrar el sistema de calderas al BMS. En equipamiento biomédico, llámese equipamiento biomédico de soporte de vida, equipamiento biomédico en salas de cirugía, o equipamiento de imagenología médica. Ya hoy en día se maneja el protocolo HL7. Ya eso es un protocolo exclusivo para lo que es
el sector hospitalario. Es un estándar a nivel mundial y pues algunos fabricantes de sistemas de BMS ya han incorporado también el protocolo HL7. Entonces, si yo voy a tener que también mi equipamiento biomédico diverso va a estar incorporado a mi plataforma de BMS dentro de mi hospital, pues yo debo verificar primero que todo tenga, y acá tengo que reunirme con el ingeniero encargado de la parte de equipamiento biomédico y que en su especificación técnica él incluya las interfaces HL7 para que puedan comunicarse con mi BMS que también tiene interfase HL7, ¿no? De otra forma no va a haber comunicación. El sistema de llamada de enfermeras también ya se cuenta con fabricantes de sistema de llamada de enfermeras con interfaces HL7. Sistemas de incubadoras también ya cuentan con interfase HL7. Y eso es todo por hoy día. Ese es mi correo electrónico para cualquier consulta que ustedes puedan tener. Por favor, escríbanme, yo gustosamente responderé sus consultas. Y bueno, ya digamos, estoy listo para poder responder preguntas o consultas que tengan. Gracias por su atención. Alfredo, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Acá estamos, acá estamos. Excelente presentación, Enrique. Excelente presentación. A ver, algunas consultas. A ver si hay algunas consultas. A ver, vamos a ver las preguntas. A ver. Algunas consultas. Vamos viendo, a ver. A ver, por acá hablaban, a ver, José David preguntaba por el protocolo KNX. ¿Me Sí, puedes comentar algo, Enrique, por favor? sí, bueno, el KNX es muy popular en Europa. El KNX apareció en los 90s en Europa y en Asia por una novedad, era una facilidad que comenzó a utilizarse las redes eléctricas de la edificación, llámese una casa, un edificio, para transmitir también la señal de los controladores. Entonces, se hizo muy popular en Europa, en países desarrollados, por ese tema. Luego el KNX apareció al mismo tiempo que el Longworks en los Estados Unidos. Son prácticamente competidores. Bueno, al Perú, yo pienso por un tema geográfico y por un tema de comercio con los Estados Unidos, pues se difundió más rápidamente el Longworks, pero también comenzaron a llegar sistemas españoles, sistemas de otros países con protocolos de comunicación KNX. Ojo que en un inicio el KNX fue principalmente para el mercado de la domótica, de casas. Entiendo que ya en años recientes pues se ha difundido para utilización en edificios comerciales, ¿no? Sí, yo creo que no hay ningún problema en usar KNX, siempre y cuando el fabricante, pues, digamos, demuestre mediante su experiencia casos de éxito de instalaciones de sistemas de KNX en otros edificios, ¿no? A ver, se te fue el audio, creo, Enrique. Se te fue el audio, parece. Acá estoy. A ver. Ya, interesante entonces. A ver, hay otra pregunta acá, dice, buenas noches, dice, ¿cuáles son los principales proyectos con BMS en el Perú y en el mundo? Wow. En el mundo, pues, tenemos
los headquarters o centros de operaciones de Facebook, Google, las principales instalaciones de IBM en los Estados Unidos. Son proyectos que cuentan con BMS, son edificaciones enormes. En el Perú, pues, nosotros tenemos varios edificios con certificación LEED en Lima, varios. Tenemos un edificio con certificación LEED Platino en el cruce de las avenidas La Vía Expresa con Benavides. La Torre del Euro tiene un sistema de BMS muy completo. Y principalmente eso, principalmente es edificios con certificaciones LEED en Lima, cuentan con sistema de BMS por un tema de eficiencia energética y por un tema de que el BMS da mayor puntaje LEED a estas edificaciones cuando postulan a la certificación. Entonces, por ello que cualquier edificación que ustedes vean en Lima que tenga certificación LEED va a contar con un sistema de BMS. Muchas gracias, Enrique. A ver, hay otra pregunta. Dice, ¿qué podría monitorear el BMS por intermedio del HL7? Ok. Por ejemplo, los monitores de signos vitales en unidades de cuidados intensivos pueden ser monitoreados por el sistema de BMS si cuentan con una interfaz HL7. Yo puedo saber el estado de estos equipos, parámetros de funcionamiento. Mis incubadoras en neonatología, yo puedo también conectarlas mediante HL7 a mi sistema de BMS, yo puedo conocer el estado de cada una de ellas. Cualquier equipamiento biomédico, ventiladores mecánicos, puedo saber el estado de los mismos si cuentan con HL7 a través de mi BMS. Pero para ello, yo tuve la oportunidad de hablar con un fabricante importante de ventiladores mecánicos europeo, y yo encontré mucha información de sus ventiladores en Europa que manejaban HL7 y que se conectaban a BMS, y yo le reclamé por qué esos equipos no se comercializan en Perú. Y lo que él me dijo, que en realidad no se comercializaban en América Latina por un tema de que no había todavía la demanda suficiente de proyectos con BMS en hospitales. Bueno, esa conversación la tuve hace 2 años. Imagino que ya de repente el fabricante ya cambió y ha empezado a comercializar esos ventiladores en América Latina. Bueno, ya se han trabajado algunos proyectos de hospitales a nivel de expediente técnico con BMS. Imagino que pronto ya vamos a tener hospitales con equipamiento biomédico conectado al BMS. Gracias. Muy bien. A ver, otra consulta es, si ya tenemos instalados tableros normales, ¿cómo los integramos al BMS? Ay, sí. Bueno, físicamente, lo que hace el responsable del área de mantenimiento, servicios generales, es ir a abrir el tablero y prender y apagar los interruptores termomagnéticos. Ahora, si ya está el tablero instalado, pues ya no es mucho lo que se puede hacer. O sea, me tocó un proyecto donde ya se habían fabricado los tableros de iluminación tal cual, pero todavía no se habían instalado. Entonces tuvimos tiempo de instalar una tarjeta con entradas digitales y relés, y tuvimos el tiempo de modificar los interruptores. Eran interruptores termomagnéticos que incluían una entrada digital, que cuestan más, ¿no? Entonces, gracias a eso, con el controlador de campo podíamos prender y apagar los interruptores, ¿no? Pero, digamos, resultó en una solución muy más costosa. Entonces, mi recomendación es incluir tableros
con puerto de comunicación BACnet desde un inicio, o hacer la automatización desde los drivers de mis luminarias, ¿no? Asegurarme de que los drivers tengan protocolo de comunicación DALI 2, ¿no? De esa forma yo puedo controlar la iluminación. Gracias. Otra consulta. ¿Qué software utiliza el BMS? Ok. Normalmente el que fabrica los controladores los fabrica para varias marcas. ¿Ya? Entonces, por ahí tenemos un fabricante que fabrica los controladores para 10 o 20 desarrolladores de software para BMS. Entonces, físicamente el controlador es el mismo, lo único que cambia es la marca, son OEMs. Entonces, pero también hay fabricantes que, digamos, fabrican su controlador y desarrollan su software. ¿Ya? Bueno, el fabricante, la marca es responsable de ambos, es responsable de los controladores y del software. De preferencia, uno debería trabajar con una marca que se haga responsable por ambos, ¿no? Tanto por mi controlador como por mi software, ¿no? He visto proyectos donde se han adquirido los controladores genéricos y un software, pero no, pues, o sea, esa garantía compartida no sirve, ¿no? Hay varios fabricantes de prestigio con presencia en Perú. No puedo mencionar las marcas, pero sí puedo mencionar de que una forma de garantizar que mi sistema va a funcionar y va a perdurar en el tiempo es de que esa marca tenga oficinas en el Perú, de que esa marca brinde garantía y soporte técnico en el Perú y que tenga stock de equipos aquí localmente. Entonces yo de esa forma me aseguro que mi sistema pues va a ser un sistema que va a perdurar en el tiempo, ¿no? No una marca de la cual nadie conoce y que uno compra y lo más probable es que cuando empiecen los problemas uno nunca más va a saber de ellos, ¿no? Eso no. De preferencia una marca que tenga años ya de instalada en el Perú. Gracias. A ver, acá hay otra pregunta. Dice, buenas noches. La variable de entrada y salida, ¿de dónde la saca? ¿De los equipos a controlar y monitorear? Es decir, hay que revisar los esquemas de funcionamiento de los equipos, ver qué variables analógicas o digitales traen para armar la matriz de señales de entrada y salida. Sí, correcto. Yo, por ejemplo, eh, tableros de iluminación. Yo, tableros de iluminación con sensor de presencia. Entonces, mis sensores de presencia va a ser una variable de entrada a mi controlador. Ojo que acá todo lo controla y monitorea el controlador de campo. Entonces yo puedo, gracias a esta entrada digital, mandar y apagar un determinado circuito. En realidad, la tabla de las variables se hace, es un trabajo en conjunto que hace el electrónico con el mecánico, electricista y sanitario, ¿no? Se hace en campo. Eh, Normalmente el ingeniero electrónico que tiene experiencia en diseñar sistemas diseño de sistemas de BMS ya sabe más o menos cuáles son las variables a controlar de un determinado sistema, ¿no? Entonces, ya se puede conversar con el mecánico que también ya maneja ciertos tipos de sistemas de ventilación y ya se sabe más o menos cuáles son las variables a controlar, ¿no? Pero eso te lo da la experiencia. Gracias. Muy bien, gracias, Enrique. A ver, acá hay otra pregunta. Dice, en caso que la interfaz entre el sistema y el BMS sea diferente, ¿existe la posibilidad de utilizar gateways o conversores Modbus o BACnet? Por ejemplo, ¿es recomendable usarlos? Sí, nos tocó proyectos
donde fue necesario usar gateways. Sí, ni modo, hay, hay ocasiones en que tienes que utilizarlo porque de otra forma no vas a poder integrar el sistema, el BMS, ¿no? No puedo decir la marca, pero bueno, hay, digamos, había un fabricante de unos tableros de control que manejaba un protocolo propietario, pero el proyecto mandaba que había que estos tableros de instrumentación y control tenían que integrarse al BMS. Y cuando hicimos la consulta, pues este señor trabajaba con un protocolo propietario. Ujú. Entonces, encontramos un desarrollador de interfaces que tenía un gateway que hablaba el lenguaje del fabricante del tablero de instrumentación y control y lo traducía a un lenguaje de comunicación abierto, ¿no? Que era Modbus IP, y gracias a eso pudimos integrar el tablero. Es costoso, no son baratos los gateways, ¿no? Y no es barato el trabajo de programación por parte de los programadores. Ya es costoso. Ojo con eso. Gracias. A ver, otra consulta. ¿Cuáles son las variables que se pueden controlar y o monitorear en un sistema de aire acondicionado? A ver, en un sistema de aire acondicionado, como mencioné en el caso del chiller, ¿no? Si es una configuración primario constante, secundario variable, on-off. Ahora, eso es prender y apagar, pero yo, gracias a la tarjeta de comunicación BACnet IP de mi chiller, yo puedo reconocer todas las variables del sistema: temperatura, humedad, voltaje, consumos, del chiller. Ojo, los tableros de bombas del primario, secundario o, torres de enfriamiento, también pueden enviar información al BMS si cuentan con variadores de frecuencia en sus tableros de control. Yo puedo saber el estado de las bombas, on-off, y si no cuento con variadores de frecuencia, puedo instalar switches de corriente en una de las fases de alimentación de los motores, ¿no? También puedo reconocer estado de las bombas, principalmente. En un paquete, en una unidad manejadora de aire, temperatura, como ya cuenta con una tarjeta de comunicación, yo puedo saber todas las variables que son capaces de reconocer el equipo, y principalmente eso. Existen sistemas, por ejemplo, los sistemas BRB de diversos fabricantes, que para hoteles principalmente, que digamos, de mi sistema de control principal, yo también solicito que incluya una tarjeta de comunicación BACnet, y yo puedo integrar a mi sistema de BMS un sistema BRB de un hotel, por ejemplo, ¿no? Esas son las principales variables que uno puede saber. Gracias. Claro, por ejemplo, en un sistema de aire acondicionado, si hablemos, por ejemplo, de un quirófano, ¿no? Tenemos un equipo especial dedicado que yo necesito, ¿no? Por ejemplo, tener ahí, monitorear los parámetros, ¿no? Y controlar, básicamente, ¿no? Humedad relativa dentro del ambiente, la temperatura dentro del ambiente, es muy importante el diferencial de presión también, ¿no? Y otro muy importante, la caída de presión diferencial que hay en la caja portafiltros, ¿no? Para poder manejar. Eso también lo puedo integrar, ¿correcto? Sí, en el tema de los sensores de presión diferencial,
que se usan, por ejemplo, en los sistemas de presurización de escaleras también. Pueden estar conectados también al sistema de BMS si incluyen las interfaces necesarias. Ahora, cuando tú me hablas de un quirófano donde yo mido el tema de humedad relativa, temperatura, lo hago mediante un sensor de humedad relativa y de temperatura que está instalado dentro de mi quirófano y que está conectado directamente a mi sistema de BMS, ¿no? Pero, digamos, es un sensor, ¿no? Que no es parte del sistema de aire acondicionado, es un sensor que es parte de mi sistema de BMS para yo reconocer los parámetros de humedad relativa y temperatura de esa sala, ¿no? Gracias. Ya, pero cuando yo hablo del diferencial de presión, tengo que tener en Sí, cuenta que ese diferencial de presión está en función del caudal de fuga, que es la diferencia entre el caudal de inyección del equipo, ¿no? Del equipo y el caudal de extracción a través de un extractor, ¿no? Entonces, y esos equipos, cada uno está conectado a un variador de frecuencia, ¿no? Entonces tiene que mantenerse ese diferencial de presión, ¿no? sí, es correcto. Me hablas del sistema de presión positiva, ¿no? Claro, puede ser presión positiva o presión negativa en algunos casos, ¿no? En este caso, claro, la sala de operaciones trabaja presión positiva. Sí, son, digamos, ese es un punto importante, ¿no? Que hay que destacar. O sea, muchas veces se quiere integrar al BMS sistemas que ya son automáticos de por sí, como un sistema de presión positiva. Ya es un sistema automático, ¿no? O sea, ya mi sensor diferencial de presión va a mandar la orden al sistema para que se abra o cierre o inyecte o al variador de frecuencia para que inyecte más aire. Ya es un sistema automático. Entonces, digamos, si yo voy a jalar la señal de mi sensor diferencial de presión a mi BMS, bueno, puedo hacerlo, pero bueno, en mi opinión es redundante, porque un sistema automático ya de por sí, pues ya, digamos, ¿para qué yo voy a llevar la señal, no? Quizá por un tema de información de mi sistema, del estado de mi sistema, pero repito, ¿no? O sea, sistemas automáticos, pues ya dejémoslos trabajar de formas automáticas, ¿no? Ah, Gracias. muy bien, gracias, Enrique. A ver, otra pregunta. ¿Con el sistema BMS se puede acceder con una interfase o chip para controlar por el móvil? Sí, claro, claro, sin ningún problema. Yo conozco 2 o 3 fabricantes de BMS que ya incluyen una app para descargar en el celular y yo puedo monitorear, prender y apagar luminarias. Sí, claro, claro que sí. Muchos ya incluyen una app para los smartphones y tablets. Otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre monitorear y controlar? Muy Controlar. bien, muy bien, Mon- excelente. sí. Muchas personas piensan que el BMS es para controlar y yo creo que es 90% monitoreo y 10% control. ¿Ya? El BMS más que todo es, yo quiero saber cuánto están consumiendo mis sistemas, poder hacer un contraste de ello con mi facturación de mi proveedor de luz y yo poder hacer con esa información más eficiente mis sistemas en el tiempo. Entonces pero para eso necesito la información, necesito monitorear, ¿no? No es que el BMS me va a prender y apagar todo, no, es monitoreo principalmente, ¿no? Y control en el caso de que yo quiero, pues, apagar las luces, las luminarias de un corredor, que yo sé que es un piso donde ya no hay nadie, ¿no? Entonces yo lo apago, ¿no? O consultorios externos fuera de la hora de atención, donde el médico salió y se olvidó de pagar la luz, pues yo puedo apagarlo desde mi BMS, ¿no? Entonces en ese caso sí hay control, pero todo lo demás es monitoreo. Gracias.
Gracias, Enrique. A ver, otra pregunta. ¿Qué protocolo de comunicación BMS considera más seguro para una operación crítica 24/7? Ajá. Bueno, eh, bueno, si es industria, ya es otro campo, ¿no? Donde y si es hospital o comercial, pues tiene que ser un protocolo de comunicación abierto, ¿no? Principalmente. No un protocolo de comunicación propietario. Puede ser BACnet IP, eh, puede ser Modbus IP, ¿no? O sea, ojo que el Modbus principalmente es más para los sistemas eléctricos, porque nació ahí, ya, nació ahí. Y el BACnet es más para los sistemas de HVAC, porque ahí nació, ¿no? El BACnet lo desarrolló Ashrae, ¿no? Y bueno, y después viene el Longworks, que ya abarca todo lo demás, ¿no? Entonces, yo pienso que cualquiera de esos tres protocolos a nosotros nos brindaría mucha seguridad en una operación crítica. Gracias. A ver, justamente la pregunta que viene tiene algo que ver con lo que estabas comentando, Enrique. Acá dicen, los sistemas HVAC por lo general funcionan con protocolos BACnet, LoadWorks y Modbus. ¿Cuáles son las diferencias principales y por qué se recomendaría uno u otro? Ya, el BMS nació para monitorear el sistema de HVAC y hacerlo más eficiente. Y cuando nació, cada desarrollador de BMS de los que habían en esa época hicieron su protocolo propietario. Entonces, las principales marcas que tú sabes cuáles son de los 70s, 80s y 90s, pues vendían, pero no había ningún estándar en la industria. Es por eso justamente que Ashrae desarrolla el BACnet, para de alguna forma establecer un estándar en el tema de protocolos de comunicación de sistemas BMS para HVAC. Y es el primer protocolo que aparece para BMS. Y estaba orientado principalmente a HVAC. Pero de la industria, que ya se venía utilizando SCADA, ahí existía el Modbus, principalmente para tableros eléctricos, principalmente para medidores multifunción o analizadores de red. Es por eso que eso se incorpora al BMS en edificios comerciales, pero también para lo que nació, que fue para tableros eléctricos, ¿no? Y para todo lo demás, Longworks, ¿no? Pero ya, digamos, existen fabricantes pues, que también le ponen BACnet a otros artefactos o sistemas o sensores que no son de HVAC. Está bien, bueno, es un protocolo de comunicación, ¿no? Pero esa es la diferencia entre los protocolos. Gracias. Gracias, Enrique. Otra pregunta, ¿de qué categoría de hospitales nos dice la implementación de sistema de BMS? Los tres, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Bueno, hace poco me hicieron la consulta de un hospital nivel 1, 2, y pues no, pues yo, unas postas médicas, pues no deberían tener, o sea, de mi punto de vista, pues no, pero la norma lo dice. Yo creo que a partir de un 1.3 ya podemos hablar de sistemas de BMS, ¿no? Al menos en la parte de HVAC, en la parte de tableros eléctricos, ¿no? Y ya, pues, si estamos hablando de hospitales de 1.4, quizás en la parte sanitaria, y ya un hospital nivel 2.1, 2.2, ya BMS en todo, ¿no? Si más no recuerdo, es el capítulo 6267, que es el que habla de ecoeficiencia. En el capítulo de ecoeficiencia en las NTS van a encontrar todo lo relacionado a eficiencia energética, ya que es el que tiene que ver directamente con el BMS. Muy bien, Enrique. A ver, acá hay otra pregunta. Bueno, más que nada un comentario que dice, con Manuel Humberto indica, considero, a ver, ¿dónde está? Un ratito. A ver, a ver. Considero que en esta época de pandemia se podría tener una interfaz en cada ventilador mecánico en la UCI para dar alertas al celular del médico sobre los parámetros relevantes en valores críticos. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver. Bueno,
Los ventiladores mecánicos tienen alarmas incorporadas, ya, Claro, casi todos. así es. Entonces, ahora, que exista la posibilidad de transmitir estas alarmas al celular, eh, sí existen fabricantes que tienen estas interfaces, y hacerlo por el BMS, bueno, ya lo explicamos, ¿no? Basta que el Ujú. ventilador mecánico tenga HL7 y que el BMS también tenga HL7, entonces toda la información, incluidas las alarmas, van a viajar a mi controlador maestro o a mi software, y desde el software yo puedo pues enviar mensajes, o si tengo la app del software instalada en mi celular, voy a poder saber el estado de cualquier ventilador mecánico del hospital, ¿no? Muy bien, Enrique, gracias. Dice, ¿el lenguaje de programación es igual para todos los controladores? A ver, antiguamente se usaba ladder para los PLCs. Hoy en día nosotros no usamos PLCs en el BMS, son controladores DSC, pero esa es la arquitectura maestro-esclavo. Hoy en día todos los controladores, hablo de los principales fabricantes, sus controladores son IP, se conectan a la red LAN. Entonces yo desde el software instalado en una PC o en un servidor puedo, puedo monitorear y configurar cualquier controlador de campo de mi sistema BMS, de mi hospital o de mi edificio. Eh, Puedo, digamos, incorporarlo al sistema, monitorear sus entradas, controlar sus salidas. La configuración es muy amigable, corre en Windows, no es nada complicado, ¿no? Pero programación en realidad ya no se, ya no, yo diría más configuración del sistema, ¿no? Una vez que ya se instalaron todos los controladores físicos y se instala el software, entonces ya uno empieza a configurar los parámetros y las entradas y las salidas de cada controlador, y hacer la división de los sistemas en el software. Gracias. Muy bien, Enrique. A ver, otra pregunta. ¿Qué alternativa de ciberseguridad industrial consideraría ideal para mitigar las vulnerabilidades de los BMS? Sí, bueno, ocurrió, ¿no? Ocurrió ya hace algunos años que se intervino una central nuclear, eh, si más no recuerdo, en Irán. Eh, sí, pues fue un problema de ciberseguridad. En este caso, digamos, recuerden que el BMS se va a instalar en una computadora o en un servidor que va a estar conectado en una red LAN. En esta red va a tener que existir, dependiendo de las características de mi edificación, un firewall. Justamente el firewall o cortafuegos es el que va a evitar que la intrusión externa bueno, al sistema de BMS, ¿no? Pero esto ya escapa del ámbito del BMS, es más un ámbito de seguridad perimetral de mi networking, de mi red LAN. Entonces es mediante los firewalls externos, y el firewall interno, que yo voy a brindar la seguridad a todas las computadoras de mi red LAN, incluida la computadora del BMS. Gracias. Ya, muy bien, Enrique. Bueno, acá hay otra pregunta que habla de un expediente técnico. ¿Quién tiene que especificar, presupuestar las tarjetas, sensores, etcétera, de las especialidades como sanitarias, eléctrica, mecánica, de los equipos que se integran al BMS? Bueno, Eh, ahí, adelante. es más un comentario, no entiendo muy bien la pregunta. Sí, bueno, lo que yo acabo de leer es lo siguiente, que nosotros lo hemos hecho en obra. Por ejemplo, cada especialista le va a dar al ingeniero de seguridad, al ingeniero que hace, pues, todo lo que es esta instalación y que diseña,
tiene que darle qué parámetros va a controlar, ¿no? Cómo quiere que sea el monitoreo, y en base a eso ya el ingeniero de comunicaciones hace pues su pedido, ¿no? Que recomienda qué tipo de sistemas, tarjetas, ¿no? Debe de adicionarse a cada equipo, ¿no? Eso es el tema, ¿no? Básicamente, ¿no? Eso es. Sí, pero ojo, o sea, por ejemplo, si tú estás trabajando con una marca determinada Ujú, de cajas de volumen variable, ujú, sí, entonces tú me dices, ¿sabes qué? Yo quiero que el sistema de BMS controle las VAB. claro. Entonces, yo te digo ya, entonces, eh, tu fabricante va a tener un número de parte para la caja de volumen variable con tarjeta de comunicación BACnet IP Ujú, y sin tarjeta, ¿no? El costo es así es, distinto, pero así tú es, tienes que especificarlo al momento de hacer tu pedido, ¿no? así es, claro. Es un trabajo de coordinación, básicamente, de todos los Coordinación, especialistas, ¿no? Así es. coordinación. Bueno, y la última pregunta ya para cerrar este bloque de consulta, dice, una consulta, ¿los equipos de ventilación y aire acondicionado incluyen dispositivos para monitorear y controlar? Bueno, eso ya lo acaba de decir Enrique, ¿no? De que de acuerdo a los parámetros que tú vas a controlar, tienes que pedir, ¿no? Que incorpore tu tarjeta, ¿sí o no, Enrique? Claro, tú, normalmente el fabricante tiene la opción de incluir la tarjeta de comunicación y todas las variables que sean capaces de detectar el equipo te las va a enviar mediante la tarjeta de comunicación, ¿no? Eh, bueno, me imagino pres- temperatura, humedad relativa, son variables típicas, ¿no? Que se deben monitorear, ¿no? Eh, Eso principalmente. Perfecto. Bien, muchísimas gracias, estimados, profesionales, ¿no? Y amigos, gracias por haberse, pues, haber asistido a este webinar, estuvo muy interesante.